buenos, a continuación en este video se les explicará sobre la erosión hídrica y lo que es la conservación de suelos. Como introducción podemos decir que este es un proceso de desgaste, transporte y deposición de partículas que integran la roca y los minerales a diversas estructuras físicas que componen la capa superficial de la litosfera. A lo largo del ciclo hídrico, el agua que compone 2/3 de nuestro planeta cambia numerosas veces de forma. Como siguiente punto podemos decir que la conservación de suelos es un sistema que completa y combina obras estructurales a medidas agronómicas y la fertilidad y agroforestales. En el sistema debe ampliarse de formas más completas y posibles y si se desea tener un éxito de protección de suelos. Bueno, y como los siguientes objetivos principales que tenemos es controlar la erosión y aprovechar mejor el agua. Desarrollo temático, en el contexto socioeconómico de la erosión, se presenta la erosión de suelos como un problema latente alrededor del mundo. Esta situación se agrava en los países en desarrollo por falta de información actualizada, como en el caso de Perú. Por ello, se plantea una metodología para cuantificar la tasa de erosión actual y futura a nivel nacional y escalas de cuenca para así poder plantear lineamientos de regulación ante la pérdida económica que éste genera. El agente causal y natural es el agua, debido a las torrentes, lluvias, arroyadas, granizadas, crecimientos de río, siendo los agentes erosivos muy energéticos. Para entender un poco más qué es la erosión hídrica, debemos saber qué es el desgaste de materiales duros de la superficie terrestre, que ejerce el agua en sus diversas formas de desplazamiento, movimiento o flujo. Es un proceso de desgaste, transporte y deposición de las partículas que integran la roca, de los minerales y sus diversas estructuras físicas que componen la capa superficial de la litosfera. La erosión hídrica es un proceso que implica la pérdida de la capacidad productiva de las tierras agrícolas por parte de la acción del agua que cae o se mueve sobre el terreno. Describir sus causas son muy simples, como la lluvia, el correr de los ríos, el sub y baja de las mareas, el constante impacto de las olas e incluso el goteo ocasional sobre una superficie dura. Ahora hablaremos sobre el proceso de erosión, la etapa de desprendimiento en el que intervienen las gotas de lluvia. Estas gotas caen en una energía cinética que se disipa sobre la superficie del suelo y rompen los terrones y agregados. Como consecuencia se desprenden partículas que pueden tapar los poros pequeños del suelo y la superficie resulta sellada. En la etapa de transporte, en la cual se moviliza el material desprendido en el agua que ocurre sobre la superficie, el agua puede escurrir en forma de láminas o mantos con una velocidad lenta. También lo puede hacer en forma turbulenta, con mayor velocidad, capacidad de transporte y de desprendimiento de partículas con respecto al escurrimiento laminar. Y por último, la etapa de sedimentación, en el cual el suelo desprendido y transportado se deposita en el sitio debido a falta de energía que continúa en su movimiento. Factores físicos que afectan la erosión del suelo. Los principales factores que controlan la erosión hídrica son la precipitación, la cobertura vegetal, la topografía y las propiedades del suelo. Los efectos interactivos de estos factores determinan la magnitud y la tasa de erosión del suelo. Así, mientras más larga e inclinada es la pendiente, el suelo será más afectado por la erosión y por otra parte, cuanto mayor sea la capacidad de transporte del escurrimiento bajo una intensa lluvia, ello resultará en una mayor tasa de pérdida del suelo por la erosión. Entre los factores directos que inciden en la degradación de los suelos se encuentran los naturales, que incluyen el clima, el agua, las características edáficas, el relieve y la cobertura, y los de tipo antrópico, que están relacionados con los tipos de uso y de manejo. Luego tenemos los sistemas de conservación y manejo de suelos. La conservación de suelos es un sistema que complementa y combina obras estructurales, medidas agronómicas, de fertilidad y agroforestales. Este sistema debe aplicarse de la forma más completa posible si se desea tener éxito tanto en la protección del suelo como en la productividad. Tomando en cuenta esta combinación, se puede al mismo tiempo lograr los siguientes objetivos. 1. Controlar la erosión. 2. Aprovechar mejor el agua. Y 3. Mejorar la fertilidad de los suelos y prevenir con más eficiencia las plagas y enfermedades. Para lograr el cumplimiento de estos objetivos existen numerosas prácticas de conservación. Todas giran alrededor de los siguientes 4 principios para el manejo de suelos. 1. Tenemos el proteger la superficie del suelo. Aquí encontramos prácticas como la siembra de abono verde, la agroforestería, la labranza mínima, las siembras en contorno.
Segundo, tenemos reducir el largo de la pendiente. Acá hay prácticas como las barreras vivas, muros de retención, zanjas de laderas, terrazas de base angosta, callejones o hileras de árboles. Tercero, tenemos reducir la inclinación de la pendiente. Acá hay prácticas como terrazas de banco, terrazas de base angosta, camellones, mini terrazas o terrazas individuales. Y por último tenemos incorporar materia orgánica al suelo. En acá hay prácticas de incorporación de abonos orgánicos como composta, el bokashi, el abono verde y el estiércol descompuesto, entre otros. Bueno, ahora hablaré sobre las formas de erosión hídrica. Primero tenemos la erosión hídrica natural, la cual está fuera del control humano y no influye significativamente en lo que sería la fertilidad del suelo. Se puede ver en diferentes formas, como por ejemplo la erosión pluvial, la cual es su proceso de impacto de las gotas de la lluvia, el cual remueve las partículas sueltas que se encuentran en el suelo y posteriormente son arrastradas a través de las corrientes de agua. Tenemos la erosión pluvial, la cual está formada por el agua de los ríos y los arroyos, los cuales arrastran las rocas de distintos tamaños. Este tipo de erosión desgasta las partes altas del relieve y rellena las partes bajas. También tenemos la erosión marina. Esta está formada principalmente por mareas, olas y corrientes marinas en las zonas costeras. En sus acciones son desgastar, transportar y acumular material. Tenemos la erosión kárstica, la cual se origina por infiltraciones de agua o por corrientes subterráneas, las cuales se van disolviendo rocas, formando estalactitas, estalagmitas y cavernas. Tenemos también la erosión glaciar, la cual está formada por el hielo de la parte alta de las montañas o en las zonas polares. La nieve se va acumulando y se compacta, para posteriormente deslizarse y formar un río de hielo llamados glaciares. Tenemos la erosión eólica, la cual se origina por la acción del viento, donde las partículas son lanzadas y realizan un desgaste sobre las rocas. Pueden ser perforaciones o darles diferentes formas. Tenemos la erosión biológica. Este tipo de erosión está realizada por los animales y por las plantas. Por el lado de algunos animales tienden a excavar o a vivir debajo del suelo, lo que genera un movimiento o cambio en las rocas, mientras que las plantas se ve en las raíces, las cuales erosionan el suelo y desgastan las rocas. Y por último tenemos la erosión antrópica, la cual es realizada por el hombre, ya sea al modificar el relieve de la tierra con fines de construir carreteras, minas o para la tala de árboles. También se da por la agricultura y este tipo de erosión es la más rápida y la más peligrosa para el medio ambiente. Ahora hablaré sobre los indicadores y la tasa de erosión. Se tienen diferentes formas para medir la erosión hídrica, como por ejemplo serían las varillas para la medición de la erosión. Este método es ampliamente utilizado, el cual consiste en clavar en el suelo diferentes varillas medidoras, de manera que en la parte superior se pueda ver y leer los cambios que se han dado en la superficie de la tierra o en el suelo. Tenemos los cuellos de botellas, que esta es otra forma sencilla de registrar el nivel original del suelo, el cual consiste en introducir cuellos de botellas en la parte superficial del suelo. Y por último los pedestales. Y cuando un suelo que se erosiona fácilmente está protegido contra la erosión producida por el salpicado de agua o por una piedra o una raíz, se quedan diferentes pedestales aislados, los cuales están cubiertos por material resistente en el terreno circundante. Conclusiones. Primero, respecto a la erosión hídrica. Una amplia mayoría declara reconocer la presencia del problema de erosión a nivel regional, en tanto que una menor proporción de productores reconoce que podría ocurrir y ocurre en su predio. También se encuentra una baja adopción de prácticas conservacionistas, cuya utilidad del productor aún no reconoce. Estas mismas consideraciones son de gran relevancia para poder orientar el diseño de políticas dirigidas a fomentar la conservación de suelos. Segundo, la firme persistencia de la mayoría de los productores a no aplicar prácticas de conservación de suelo por considerarlas innecesarias es posiblemente el obstáculo de mayor importancia para su adopción, mayor que los costos o cualquier otro argumento, en función de estas condiciones. Bueno, la política de conservación de suelo requiere valorizar las tareas de capacitación y extensión como ejes estratégicos, estos que sean dirigidos a poner de relieve los efectos de todas las formas de erosión y la importancia que tiene para su control la aplicación de las técnicas de conservación de suelo. Y tercero y final, en síntesis, el manejo de suelos va a estar referido al estado y tipo de cobertura que van a tener los suelos de la cuenca, incluyendo los distintos tipos de vegetación, en este caso ya sean cultivos, las pasturas y los bosques, barbechos y también los de uso no agrícola del suelo, algunos como las lagunas, caminos, entre otros.
Este manejo de tratamiento de suelo se refiere fundamentalmente a la forma de realizar las labranzas. En este caso vemos que puede ser en surcos rectos a favor de la pendiente o en contornos siguiendo curvas de nivel, y el cultivo o el contorno puede ser a su vez con o sin terrazas. Con esta finalidad se quiere contribuir al desarrollo de los territorios sujetos a procesos de erosión hídrica en especial, y esto basado en el conocimiento acumulado de los ambientes de las regiones presentes en el Perú, a partir del cual se aporta una síntesis conceptual, metodológica y operativa para poder emprender el manejo de cuencas dentro del proceso de ordenamiento territorial que requiere la sociedad.